Voy a conversar con el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, con quien hace muchísimo tiempo que no converso y que no lo veo. Diego, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto grande ¿Cómo andás? poder comunicarme con vos en este domingo. Muy bien, con mucho trabajo, pero con muchas ganas también, ¿eh? Bueno, una señora, cuando mandé un flyer informando que ibas a estar con nosotros, recordaba tu paso como profesor de Derecho Constitucional. Claro, algo que todavía no abandono. Te diría que después de tantos años de dar clase, que hace 30 años de clase de Derecho Constitucional, solamente estas últimas 3 semanas tuve una necesidad de suspender en función de esta actividad que me toca en estas últimas 3 semanas. Pero en general siempre he seguido adelante porque me apasiona. Diego, asumiste en un lugar complicado para un país tan grande como la Argentina y no tan desarrollado como todos los argentinos pensamos que es. ¿Cómo llevas esto? Como decís, Daniel, asumí en un momento complejo de un país que está en un mundo complejo. En verdad, son varios los factores que hacen a esta situación. No solamente la cuestión del transporte, que si uno analiza el transporte de los últimos 4 años del gobierno anterior, se da cuenta que ha habido muchas dificultades, que ha habido desinversión en algunas áreas, pero yo siempre quiero hablar del presente y del futuro, ¿no? Y también es cierto que en el contexto de una pandemia universal, en donde el transporte es siempre la consecuencia de la actividad económica, de pasear, de ir a trabajar, de moverse, y de moverse en función de ser seres sociales, que es lo que somos, ¿no? Bueno, cuando la disposición mundial es aislarse o distanciarse, por supuesto que el transporte sufre un impacto enorme. Y eso es lo que hoy tenemos y lo que hoy también estamos administrando con una mirada esperanzadora hacia el futuro, ¿no? Yo nunca he perdido en ningún momento de mi vida, con los altibajos que hemos tenido, nunca he perdido la esperanza de que podamos generar nuevas alternativas. Vos planteabas, El, Diego, perdón que te interrumpa, vos planteabas, no, por y a favor. lo mejor es por provenir de Rosario, ¿no? Es que hay que recomponer y restablecer una palabra interesante, el federalismo en el transporte, ¿no? Y la palabra federalismo la usamos, pero cuando se llega al momento de definir, el centralismo porteño tira por la borda del federalismo. Y donde vos tocás, si querés hacer federalismo, tenés que hacer transformaciones profundas, porque no se trata de un gobierno, se trata de una cultura, de un trayecto histórico que hay que ir, te diría, alterando en ese sentido, ¿no? Alterándolo, hay que cambiarlo. Y cuando hablo de transporte, por supuesto, a mí me toca en la Secretaría de Transporte de la Nación todo lo que es el transporte ferroviario nacional, desde Ushuaia hasta Orán, en Salta, y más arriba, y me toca todo lo que es el transporte fluvial y marítimo, y me toca la gestión de también el transporte que tiene que ver con el automotor de pasajeros y de carga, es decir, camiones y todo lo que es automotor, micros. Y además, subsidiariamente, me toca el transporte aéreo. Entonces, realmente todos los días hay un desafío nuevo en una pandemia en donde se van definiendo maneras de protegernos y de no contagiarnos, ¿no? Ahora, Argentina, tan grande como es, porque nosotros nos quejamos de Rosario, pero Argentina es un país que tiene su sistema de conexiones complicadísimos en cientos de lugares, basta recorrerlo, insisto. Argentina es grande y la verdad que me parece, sos el primero al que se lo escucho decir en muchos años de hacer medios, ¿no? Esto no es problema de un solo gobierno. La verdad que a mí por lo menos me reconforta un poco, ¿no? Que no haya culpas para uno o para otro, sino que bueno, es un problema que nosotros venimos teniendo casi genéticamente, y en esta Argentina, insisto, la conexión es complicada.
conexiones complicadas. Si vos mirás los desafíos que tenemos sobre la mesa, desde la necesidad de conectar Tierra del Fuego con Patagonia por el lado argentino. Fíjate que hoy todavía tenemos una conexión entre Tierra del Fuego y la Patagonia que hay que atravesar Chile para poder llegar. Claro. Y bueno, hace ya un tiempo estamos trabajando en una conexión marítima que nos permita hacerlo por el lado argentino, con 2 o 3 puertos marítimos de una zona de dificultosa navegación como es la zona del mar argentino en el sur. Quiero decir, desde ese problema que parece histórico hasta la cuestión de los subsidios, que tienen toda una problemática también histórica, hasta la cuestión de las concesiones ferroviarias, y qué hacemos con los trenes en este tiempo futuro requiere un transporte multimodal, un transporte que no sea solamente una modalidad, y lo que significa la zona nuestra, ¿no? A mí me toca como rosarino, como santafesino, ser secretario de Transporte de la Nación, y eso me pone también en un lugar de análisis de lo que pasa en mi región. Creo que cuando a mí me convocan por este cargo, cuando en realidad lo hace Sergio Massa y el ministro Herrera, que me piden que acepte este cargo, yo lo hago desde un lugar también, vengo desde un lugar, tengo una responsabilidad que tiene que ver con todo el país, pero también vengo de un lugar en donde el transporte ha sido muy muy importante en mi trabajo, en mi tarea previa a lo que estoy haciendo. Quiero decir, hay una cantidad de desafíos que son muy, muy apasionantes. Y si bien algunos te dicen es el momento más difícil, yo creo que esos momentos difíciles son los momentos donde se moldean las cosas, donde se puede moldear el transporte del futuro. Así que es un enorme... Yo por la edad que tengo, Diego, pasé gran parte de mi vida, al menos hasta un poquito menos que la adolescencia, arriba de los trenes, ¿no? Salía de Rosario Norte, de Rosario Central, me bajaba en Dueña, en Antártida, Argentina, iba a Cañada de Gómez, a Funes, con lo cual, bueno, nuestra idea de tren es una que por ahí es difícil de trasladar a nuevas generaciones que no lo vieron nunca. Digo, ¿cuál es la idea de futuro respecto a los trenes? Imagino que será a nivel país, pero bueno, a nosotros por ahí no nos preocupa el ombligo nuestro, ¿no? En esta zona. ¿Qué idea tienen respecto a los trenes? ¿Un sistema mixto? ¿Cómo sería eso? La verdad que cuando contabas tu recuerdo de la infancia casi, hablabas del tren metropolitano Cañada de Gómez Rosario, claro, que es ese tren, ¿no? Ese tren que, bueno, apenas yo llegué a la Secretaría, me reuní con el presidente de Trenes Argentinos y le planteé cuáles eran los proyectos posibles en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe. Pero no porque solamente me tenga que ocupar de la provincia de Santa Fe, porque también estamos trabajando y ya está inaugurado el tren de cercanía de la ciudad de Salta y el tren de las sierras de Córdoba, que tiene 2 trayectos muy 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 importantes y están hoy en funcionamiento. Santa Fe no tiene todavía esa dinámica ferroviaria, así que lo que hicimos es inmediatamente me plantea el presidente de Trenes, acá está el proyecto de estos 2 trenes, el capital, o sea, Santa Fe Capital, Laguna Paiva y Rosario Cañada de Gómez. Y empecé por el último, porque era el que tenía menos desarrollo, y me parecía que había que darle un impulso fuerte para lograrlo. Así que ese es el tren de cercanía, cuya inauguración de las obras, es decir, del principio de las obras, porque en esto hay que ser muy claro, el principio de las obras se hizo hace una semana en Cañada de Gómez. Sí. Y fue muy importante porque Trenes Argentinos asumió la responsabilidad, bajo nuestra secretaría, de primero resolver un tema de un tramo de la vía que tiene dificultades, son casi 10 kilómetros. Hoy construir un tren o reparar una vía para que un tren pueda rodar tiene un costo muy alto, que nunca lo planteo con la palabra costo.
empiezo diciendo costo y inmediatamente digo es una enorme inversión. Es una inversión, claramente. Porque el tren te devuelve siempre. El tren, y eso me lo enseñó un viejo ferroviario de mi pueblo. Yo nací en Rosario, pero mi infancia la pasé en Arequito. Y ahí estaba el ferroclub, y estaba el jefe de la estación. Y el jefe de la estación, que era un señor muy simpático, decía eso: el tren siempre te devuelve. Porque el tren significa recuperar actividad económica, actividad social, actividad cultural, temas de turismo y temas sobre todo de, como digo, economía, ¿no? Entonces, estamos trabajando fuerte en el tren de cercanía que, como bien decías vos, tiene que salir y llegar a Rosario Norte, pero que pasa por Antártida Argentina, en Fisherton, tiene que pasar por Funes. Vos sabés que uno de los primeros, me parece, en estas habilitaciones de trenes fue el que paró después de muchos años en Cerodino, si yo no me equivoco. Eso fue lo primero que hicimos. Y yo te voy a ser honesto, ¿no? Mi sensación en ese momento, la alegría de volver a ver un tren parando en una estación, pero después una tristeza inmensa. Digo, el tren que está parando es un tren que tiene 50 años, las estaciones, la verdad, con el mínimo de arreglo, es como volver, insisto, 50 años atrás, ¿no? Y la gente festejándolo como si estuviéramos lanzando un cohete a Saturno, ¿no? Digo, entonces estas dos cosas se me cruzaron en la cabeza. No sabía si tenía que estar contento o estar triste por esto. Yo no sé si logro explicarlo, pero el tren que aparecía ahí era el mismo tren que yo dejé cuando tenía 17 años. Bueno, sí, el tren que pasa por Cerodino, que la verdad que convocó a mucha gente a evocar primero eso que vos planteás, ¿no? Pero que también tiene proyección de presente y futuro. El tren de Cerodino, como el tren que la parada que inauguramos en Arroyo Seco, el mismo día que se planteó el inicio de las obras de Cañada de Gómez Rosario, ese tren es un tren de larga distancia que lo que hace es definir nuevas paradas para unir áreas metropolitanas. El material rodante que vos decís, realmente hemos tenido alguna disminución, ¿no?, de inversiones en los últimos años, pero yo te diría, las últimas grandes compras de trenes fueron en el año 2011, en el año 2014 llegaron. Uno no encarga un tren de un día para el otro. Uh-huh. No encarga una locomotora o material rodante de un día para el otro. Ahora, esos créditos que se tomaron en aquel momento con empresas chinas, hoy los hemos retomado. Si hubo 4 años en que no se creyó mucho en el tren, el gobierno, y esto lo digo, te diría casi objetivamente, en lo que ustedes me pueden, digamos, consultar. Hubo esos 4 años de gobierno anterior en donde se pensó que los trenes de larga distancia, que el tren en general no era una salida. Se habló de las low cost, de los aviones, y nosotros hemos desandado ese camino. De los 4 años retomamos el camino del gobierno de Cristina en aquel momento, cuando empezaron los trenes de larga distancia, y no solamente los trenes de cercanía de la ciudad de Buenos Aires. Porque el planteo actual del gobierno del presidente Fernández es que en la ciudad de Buenos Aires, que tiene su área metropolitana súper desarrollada, digo, en su extensión, tiene un sistema de trenes de cercanía. Bueno, como hay otras metrópolis en Argentina, está el Gran Rosario, el Gran Santa Fe, el Gran Tucumán, la Gran Mendoza, el Gran Córdoba, es necesario también ir llevando trenes de proximidad a esas metrópolis. El tren de proximidad cambia la vida de la metrópolis, porque la metrópolis ya es. O sea, que nosotros cuando decimos estos trenes de cercanía, estamos reconociendo que existe en Rosario y en Santa Fe una metrópolis, una ciudad que no tiene límite geográfico tan definido, porque
Hoy se puede dormir en Cañada de Gómez y trabajar en Rosario, o ir al médico de Roldán a Rosario y viceversa, o ir a descansar a Funes. Claro. Es decir, esto tiene una movilidad social enorme, se la reconoce agregando un tren de cercanía. En este caso va a comenzar con un tren experimental, también eso es así, ¿no? Pero que tiene que volver. Eso en cuanto a trenes de proximidad o de cercanía, que es una medida que el presidente Fernández está llevando adelante. Por otro lado tenemos los trenes de carga, y ahí hemos tomado decisiones también. La verdad que me tocó en estas últimas 3 semanas tomar decisiones junto, por supuesto, a todo el sistema de transporte, el ministro Alexis Guerrera, que han sido, realmente cambios en la materia. Te iba a decir algo respecto a los trenes de cercanía, porque quien estaba muy contento, y hay muchísima gente de toda esa zona que los escucha todos los domingos, era Alberto Ricci. Ustedes tuvieron una reunión esta semana y bueno, estuvieron articulando específicamente una modificación en la traza del tren por allí. Sí, venimos hace tiempo con los concejales de Villa Gobernador Galvez y por supuesto también con el intendente, pero con Jorge Muravito, con Natalia Martínez y con el intendente, intentando una obra importante para Villa Gobernador Galvez, como es este tren que perfora la ciudad, en el sentido de que la divide en las maniobras que necesariamente tiene que realizar, un desvío ferroviario. La verdad que es una aspiración de los comerciantes, de la sociedad, de la Asociación de Comerciantes de Villa Gobernador Galvez, y lo venimos trabajando. ¿Por qué? Porque Villa Gobernador Galvez es la tercera ciudad de la provincia de Santa Fe, y es una ciudad que necesita, por supuesto, siempre de muchísima atención, con lo cual también estamos trabajando con el Consejo Municipal de la ciudad y con el intendente en esta obra. Nosotros en esto no distinguimos, cuestiones que tienen que ver con lo político partidario. Distinguimos sí la necesidad y vamos a hacer lo que haya que hacer para ir resolviendo los problemas de una enorme ciudad que tiene todavía necesidades de inversión muy muy fuertes. Diego, yo entiendo el regreso del tren, del material rodante que tenemos, de los esquemas que tenemos, ¿no? Pero también tenemos una generación que a partir de hace algunos años ha podido viajar más, ¿no?, en el mundo, y ha recorrido lugares en donde, claro, el material rodante dista mucho del que nosotros tenemos, y países a los que uno va en donde conviven, como vos decías, las low cost con los trenes y con servicios de ómnibus bien formados. Entonces digo, ¿vamos a llegar a eso o se intenta llegar a eso? Se intenta en nuestro país generar esas condiciones, y para eso hay que empezar alguna vez. Claro. Y alguna vez hay que empezar. Y entonces trabajamos el transporte multimodal, y es fundamental hacerlo, y la presencia del tren, compartiendo la escena con el micro y con el camión, y sobre todo, porque algunos creyeron cierta oportunidad que esto es competencia, y acá es multimodalidad, no es competencia. El camión tiene en el caso de la carga, tiene una tarea muy focalizada en 300, 400 kilómetros, 300 kilómetros como unidad de medida, ¿no? El tren tiene otra unidad de distancia, el barco tiene otra. Entonces, esta conexión, esta complementariedad del transporte hace primero, conservar las rutas de la mejor manera posible, las rutas terrestres, profundizar o resolver la cuestión de hidrovía, que para nosotros es estratégica, y nos tocó esta semana una decisión fundamental en materia de hidrovía. En materia de trenes de carga reasumimos el control de las vías, pero no lo reasumimos porque es una cuestión que definió desde una posición, no, de ninguna manera. Vencieron las concesiones. Y el ministro Guerrera, el presidente, han planteado siempre que no iban a hacer prórroga de prórroga de prórroga, que como así funcionó el sistema de transporte en los últimos tiempos.
decir, la única decisión que se tomaba era prorrogar concesiones que no funcionaron bien y se podrá explicar de diferentes lugares, ¿no? Porque yo lo escucho y entiendo e interpreto los problemas económicos del mundo y la pandemia y del país, pero no funcionaron como se esperaba. En este tema específicamente a hidrovía te referís, tema de la no renovación de la concesión. Me estaba refiriendo en principio a la no prórroga que hemos decidido la semana pasada, la otra semana, de las concesiones de los trenes de carga. Bien. Es verdad. Luego se combina con la hidrovía, por supuesto, pero en el caso de trenes de carga decidimos no prorrogar, como también lo hicimos en la hidrovía, porque la prórroga en realidad es sostener más tiempo del diseñado en su momento, del pensado en su momento, un sistema que puede tener beneficios, pero que también tiene muchos perjuicios. Los trenes de carga se están comiendo la vía, se la están comiendo en el sentido práctico, porque no se realizan las inversiones que corresponden a sostener el sistema de infraestructura. Entonces, por ahí mejoran el material rodante, y vemos mucha mejora en material rodante, pero claro, en el sistema de infraestructura es más difícil. Entonces ahí el Estado interviene, el Estado tiene que invertir, y vamos a un sistema de vías abiertas, que es exactamente lo contrario a lo que algunos plantearon, la estatización. No, vamos a la vía abierta. La vía abierta quiere decir que el Estado recupera infraestructura ferroviaria, que establecemos un sistema mixto, donde van a haber trenes del Estado que van a poder rodar, y también van a rodar trenes privados que se inscriban en el registro de operadores ferroviarios. Ah, bien. Entonces, esto tiene un sentido importante, porque siempre las vías fueron del Estado. Digamos, el sistema de infraestructura ferroviaria es del Estado. Lo que se ha hecho es una concesión integral, que quiere decir que en los 90 se concesionó la vía, el mantenimiento de la vía, que sigue siendo del Estado, y se concesionó el material rodante para la ruta ferroviaria. Bueno, hoy lo que estamos en un sistema distinto. Se diseñó un modelo de separación vertical. La vía el Estado, invierte el Estado, que es como la autopista ferroviaria, y luego se usa abiertamente por distintos sistemas públicos o privados, pagando un derecho de uso. Diego, antes que se me termine el tiempo, Hidrovía va a pasar a depender también de tu secretaría. Hidrovía, claro, depende de la subsecretaría de Vías Navegables, que es una subsecretaría de mi secretaría, por decirlo de alguna manera, la Secretaría de Transporte, ¿no? Dice el presidente del bloque de senadores provinciales, Michelin, que Santa Fe tiene que ser protagonista en la discusión sobre el tema hidrovía. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Y este es el cambio que propiciamos. Es decir, que Santa Fe esté presente, Santa Fe está presente. El gobernador Perotti tiene un trabajo importantísimo en materia de hidrovía, interviene, participa, se está llevando adelante lo que se llama el Consejo Federal de Hidrovía. En materia de hidrovía nosotros no vamos digo para que algunos digamos, actores del sistema, sobre todo usuarios o quienes están interviniendo en este tema, las bolsas de comercio de los distintos lugares, nosotros valoramos mucho su aporte, muchísimo. Ahora también tenemos que dejar claro que no queremos la misma concepción de la década del 90, porque el contexto es otro. Por lo tanto, el que sueña con que vamos a tener exactamente el modelo de los 90 en la hidrovía del siglo XXI, yo creo que se equivoca profundamente. Y vamos a hacer un sistema en este momento, de mayor control de parte del Estado. La hidrovía es argentina, entonces tiene que haber controles no solamente del Estado Nacional, sino también de los estados provinciales que participan del Consejo de Hidrovía, del Consejo Federal. Tienen que estar las universidades definiendo cuestiones, y está nuestra Universidad de Rosario presente en la hidrovía, porque es la que se encargó o se encarga de los estudios de impacto ambiental. En los 90 el impacto ambiental era casi inexistente en materia normativa. No había normas de esta precisión con la que hoy tenemos. Hay que hacer estudio de impacto ambiental.
porque la Hidrovía es un río que está vivo, pero no es un río, no es solo un río que va, es un río que tiene un comportamiento, que hoy está en la bajante más grande de los últimos 50 años o 45 años. Controles, universidades, provincias, no es posible que hoy tengamos la concesionaria de hidrovía actual de los 90, diseñado el modelo, tiene un autocontrol. Nosotros necesitamos que ese autocontrol tenga una ruta más importante, incluso para beneficio de la propia sociedad que usa o que no usa la hidrovía, porque ahí somos usuarios indirectos. Claro, todo el comercio pasa por ahí. Lo que hace bajar el costo del flete, porque el barco se mete a la profundidad del territorio. Esta es una ventaja de la Argentina enorme. No hay hidrovías como esta en el mundo, son 3 nada más. La del Mississippi, Missouri, la del río San Lorenzo, Canadá, ¿no? En Canadá. Entonces, esto tenemos que ponerle tecnología, controles, participación. No podemos quedar iguales que en los 90. Diego, yo te agradezco muchísimo este ratito. Me quedó específicamente el tema de transporte de la ciudad de Rosario. Iba de lo mayor a lo menor, de lo nacional a lo local, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Yo me quedo confiado en que me vuelvo a subir prontamente a los trenes. Así que poneme un par de frecuencias más para Rosario y Buenos Aires, que tenemos poquitas. Tirame un par más. Recuperamos el tren de larga distancia, que estaba prácticamente abandonado. En cuanto al tren de cercanía, danos tiempo también, porque estamos en una pandemia, porque el presidente de Trenes Argentinos me decía esta semana, no tengo todo el personal activo, pero nosotros vamos hacia un tren experimental hacia fines de año. Ese tren experimental, ese viaje experimental, inaugura después un servicio. Así que vamos a trabajar fuerte en este sentido. Diego, te agradezco muchísimo este ratito. Saludos, Daniel, saludos a Bettina, a todo el equipo. Un abrazo grande. Bien, allí estuvo Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación. Bueno, hablamos largo y tendido respecto a los trenes. Pasamos también por la hidrovía. Bueno, tenemos que desandar este camino y ver cómo nos encontramos de acá a fin de año. 32 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Nos vamos al servicio informativo y volvemos.